Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir y enhorabuena que nos haya tocado la lotería. Hoy tenemos con nosotros a Alfredo Piquer, que nos conocimos hace muy poquito. Nos conocimos en un festival poético que se hizo en un pueblo que se llama El Picazo. Y bueno, pues estuvimos hablando. A mí me interesó mucho la poesía que él escribe, la manera que tiene de recitar, y me pareció una manera ideal pues de terminar el año en este ciclo de Tempo de Poesía, que no sé si es ya el evento número 27 que hacemos. Así que bueno, lo que digo siempre, gracias por venir, gracias por asistir, porque es gracias al público que podamos seguir haciendo esto. Así que muchísimas gracias. Alfredo es licenciado en Filosofía y Letras, aunque ha dedicado su vida a las Bellas Artes. Ha sido profesor de litografía en la Universidad Complutense y en distintas escuelas, y ha publicado 7 poemarios, 8 poemarios, uno de ellos premiado con el premio del Círculo de Bellas Artes, donde él dirige la tertulia poética. Y bueno, pues nos ha traído varios ejemplares, nos va a hacer un recorrido por su poesía y por su poética. Luego, por supuesto, podéis comprar sus libros. Y como no me gusta enrollarme, pues agradecerte, Alfredo, que hayas aceptado mi invitación. Y todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bienvenido. Así que muchísimas gracias. Gracias. Te lo hago entendido. Bueno, se me oye bien, espero que se me oiga bien, ¿no? Y a veces me acerco mucho al micro, otras veces me alegro, me alejo y vale. Pues nada, no, el honor es mío, es un honor. Muchas gracias a Daniel, a la Asociación Cultural, que supongo que de la que eres parte importante. Y yo he estado, pues, lógicamente, más de una vez en el Escorial y he recorrido esta calle porque venía pensando, ya que pero es verdad que por primera vez tengo el honor de recitar los poemas un poco en solitario o como invitado en el Escorial, ¿no? Y venía acordándome, digo, pues sería una dedicatoria por mi parte, no solamente, por supuesto, de nuevo agradezco a Daniel, a la asociación, al propio Escorial, pero tuve un amigo entrañable, un hombre que se dedicó a la música electrónica, no sé si actualmente sería más correcto decir música electroacústica, Antonio Agúndez Leal, que trabajó en el laboratorio ALEA con Luis de Pablo, y seguramente sonará el laboratorio ALEA Luis de Pablo, y era abogado además, y era un hombre que le aficionaba a tantísimas cosas. Falleció lamentablemente hace tiempo, era un amigo entrañable. Para mí, asociar a Antonio Agúndez al Escorial, pues era un poco todo uno, ¿no? Y he pensado dedicarle este evento, esta ocasión, a la memoria, al recuerdo de mi amigo Antonio Agúndez. Bueno, soy inventado a enrollarme, me puedo enrollar fácilmente y irme por ahí, siempre con digresiones fáciles, ¿no? Bueno, pues al cabo del tiempo, yo creo que yo me dedico a la plástica. Quiero contar también que cuando empecé en la carrera de Filosofía y Letras, efectivamente, como ha explicado Daniel, la empecé además muy jovencito, no sabía ni por dónde me venían los tiros, porque cumplía los años en el mes de noviembre, y entonces literalmente en el mes de octubre, que empezaba el curso académico, yo empecé la carrera con 16 años. Entonces, claro, pues realmente estuve un poco desorientado. Quiero decir con eso que cuando empecé, en el transcurso de la carrera, yo dije, ¿a qué me quiero dedicar? Entonces, a mí me da por la pintura, me ha seguido dando por fortuna durante muchísimo tiempo. ¿A qué me quiero dedicar? ¿Me quiero dedicar a escribir o me quiero dedicar a pintar? Y dije, no, lo tengo muy claro, me quiero dedicar a pintar, Bueno, me dediqué a pintar, aparte de terminar la carrera y estudiar otras cosas, pero me fui a artes aplicadas y me fui a bellas artes y tal. Y entonces me dediqué, pero en el año... y había escrito muchísimo de joven, porque de joven me refiero con 20 y pocos años, había escrito mucho. Y ha pasado mucho tiempo desde entonces, ¿eh?
Y entonces, pues realmente, pasados los años, dije, yo tenía una especie de inquietud, que no sabía muy bien a qué se debía y tal, hasta que fue una pieza musical, yo creo, una canción la que me produjo esa especie de detonante, ¿no? Y entonces dije, pero si yo realmente había escrito muchísimo, no sé si mal o bien, algunos de los poemas aquí todavía me gustan, ¿no? Dije, entonces me di cuenta que lo que tenía que hacer era recuperar esa vocación perdida, esa vocación no perdida, pero sí olvidada de la escritura. Eso fue hacia el año 90 y tantos, ¿no? Me puse otra vez a escribir. Contacté efectivamente con el grupo de poesía del Círculo de Bellas Artes, eso me supuso también un acicate importante, un aliciente importante para volver a escribir, ¿no? Bueno, ha cundido la tarea, supongo que ha cundido más o menos 8 libros hasta la fecha. No sé si son buenos libros o no son buenos libros, pero son 8, así que ese es el tema, ¿no? Entonces, la edición de la poesía es otro tema que no sé si es otra experiencia, publicar poesía es otra experiencia, no sé si a lo largo de la lectura habría oportunidad de comentarlo, ¿no? Porque realmente yo pensaba en ese momento, este primer libro se tituló Paleografías, pues es un poco sintomatiza un poco esa vocación, más que yo voy a llamar vocación más que afición, por la historia, en concreto por la historia antigua, porque efectivamente estudié filosofía y letras en la Complu, pero mi especialidad fue historia antigua. Me considero un poco solo, pero me considero historiador de antigua, aunque no haya ejercido nunca de arqueología, ¿no? Y sé que hay un Néstor en la sala, y entonces también por él, porque lo acaban de presentar ahora mismo, así que encantado Néstor, porque realmente hay una enorme ingrediente de mitología griega en mis poemas. Tengo esa deformación profesional, y para no enrollarme más, yo voy a empezar con la lectura de un poema. Cojo un primer libro y selecciono, no quiero pasarme de lectura porque sería muy pesado, pero he escogido los poemas de cada libro. Quiero hacer una lectura un poco retrospectiva a través de esos diferentes libros que he ido publicando, un poco recordatorio, no sé. Supongo que los primeros eran mucho más retóricos, más cargados de adjetivos, más densos en ese sentido. No sé si al cabo del tiempo he conseguido depurar un poco, escribir de una manera un poco menos adjetivada, un poco menos retórica. Bueno, por supuesto, decía que he escogido los poemas que a mí me han ido gustando más a lo largo del tiempo, que he ido leyendo más veces, o porque evidentemente me gustaban más a lo largo del tiempo. No sé si son los más acertados de cada libro, pero en fin, empiezo. Ven junto al mar desolado donde existo, donde se han derrumbado todos los mundos líquidos y me anegan océanos de sombra, y arenas me sepultan como tempranas tumbas. Ven a la playa crepuscular de olvido donde me miente el tiempo, falazmente piadoso día a día, lentísimo, transparente, implacable, donde espero el milagro imposible y sobrevivo a continuos destrozos, uno a uno mansados, como olas bajo mis plantas yertas y descalzas que huellan heridas restañadas de obstinadas pleamares. Si aún habitas la tierra que se desborda lívida en los cantiles álgidos de agotantes altísimos, en las orillas tenues de móviles arenas, vuelve donde te espero contra viento y marea, contra todo pronóstico, allí donde los juncos son más, donde leves se mecen al viento que amontona millones y millones de fragmentos minúsculos de animales marinos. Me hallarás enterrado no lejos de la orilla, ya mineral, exhausto, calcinado, inamovible y roto, de frente hacia la sombra. Me hallarás derrotado y sin embargo todavía esperándote.
un poco esa temática clásica, ¿no? Homérica, y una dedicatoria a Homero confiando en su indulgencia. Durante muchas noches soñé sobre cubierta que tejías paciente el sudario de Laertes, en el telar antiguo donde urdiste nuestra historia de amor. Que en silente secreto deshacías lo hecho engañando la premio infame de tus pretendientes. A través de las islas y en el tedio espantoso del océano frío y la lluvia de invierno que empapaba las tablas de la ligera nave, pude escuchar el canto dulce de las sirenas que volaban en torno al alto mástil, donde me ataron firme los viejos camaradas y que alivió el terrible tiempo de soledad y vacío que me dejó tu ausencia. Decían que eras fiel, que me habías amado sinceramente y me amabas aún y me esperabas anegada de mi mismo vacío con los ojos en lágrimas. Y nunca llegué a Ítaca a comprobar fehaciente tu explicación extraña, la traición que ocultaste a aquel poeta ciego que contó nuestra historia, el relato imposible que sobre las rompientes susurraron piadosas las aladas sirenas de tu fidelidad tejida y destejida, desgloria y besos como olvido de otros y constantes huidas como golpes de océano, a constatar de cerca tu delirio de amantes, a destejer yo mismo la complicada urdimbre de toda tu mentira, el oleaje adverso, el viento veleidoso, oscuro y el silencio con que alejaste siempre mi nave de la patria. Publiqué este segundo libro con editorial Vitruvio. Pensaba que eran, a pesar de las vicisitudes y las circunstancias que rodean un poco la dificultad, pensaba que eran pequeños escaloncillos que había que subir, publicar. Bueno, luego es así o no es así, pero en fin. Vuelve Helena a la patria y prevalece la cantada victoria que la Armada del Tiempo envía a nuestros muros para, astuta, asaltarlos y arrasar la precaria gloria que la fortuna nos trajo inesperada, quizá un lejano día. Vuelve Helena a la patria, rescatada del sueño por la lógica turbia y aplastante del giro pactado y planetario que establece la horda. Y regresan los héroes y todo vuelve al previo y a la estirpe de donde acaso nunca huyesen. Porque el esposo exige su lecho tibio y dulce, porque la esposa teje y desteje y teje su interminable espera y reclama el derecho que le fue concedido. Solo Troya se queda vencida y devastada, despedazado el sueño que creyó secuestrarle al tiempo ineluctable y al inclemente océano que sin descanso rompe su locura de espuma, convertida en el llanto que derrama la piedra, el mar en la penumbra por donde Helena vuelve a la patria en silencio. Bueno, una lectura que en un momento dado me cayó en las manos, no solamente la lectura, sino que después un poco la información sobre de quién era el autor, qué significación tenía en la historia reciente de la poesía española. Pablo García Baena, que por supuesto supongo que es el lugar común, que es conocido, fallecido hace muy poco, hace recientemente, no sé, fue un año, 2 años como mucho, o algo así, y al que tuve además el privilegio, la posibilidad, la fortuna de saludar personalmente en un recital en la residencia de estudiantes. Habían publicado una plaquita, un cuaderno de poemas donde estaban, no solamente fue un recital impresionante, pero no solamente estuvo Pablo García Baena, sino estuvo también Tomás Segovia y en fin, algunos otros que ya no están, lamentablemente.
Y entonces tuve la oportunidad de que Pablo García Baena me firmase la plaqueta, me firmase el cuaderno, que lo hizo con mano muy temblorosa, porque seguramente había Parkinson, había algo así por medio, y lo hizo con mano muy temblorosa, y ni siquiera fue una firma, sino que él apenas acertó a escribir Pablo, y conservó el cuaderno, lógicamente, una auténtica joya, ¿no? Pablo García Baena fue una lectura de mucho tiempo, y porque es una lectura realmente extraordinaria, es una lección de poesía, de lenguaje tal, y hay una cita, lógicamente, en este poema de Pablo García Baena. Decía en su poema Memoria del olvido: briznas de besos somos, vegetal, humus, cálido, nutricio de la muerte. Mi poema va pasando septiembre con rostro apresurado, porque empuja la lluvia y el relente de otoño, y las hojas caídas mostrarán un postrero fulgor oculto y mate. Tú lo dijiste, Pablo, con la clarividencia sola de la poesía, que somos briznas, pero briznas de besos, porque quizá es un beso la voz que nos han dado, y es un beso después todo lo que acontece en las manos, los labios y la pasión del cuerpo y del amor y el pan y el mar y el cielo. Un beso en el recuerdo o un beso en el olvido. Pero los besos caen igual y amarillean unos junto a los otros, arqueados y leves, y se convierten lentos, también eso lo has dicho, en el cálido humus nutricio de la muerte. Y otra vida distinta, callada y solitaria, golpea sus nudillos sobre la puerta ajada de los años que pasan y se instala en la última desolada penumbra, donde la lluvia pudre las briznas que hemos sido y los besos se apagan en la memoria ocre de la tierra que asciende paulatina y que empuja el relente de otoño, reclamando ese tiempo del silencio y las lápidas. Se me va el tiempo mucho más deprisa de lo que... Este otro libro, Memoria y naufragios, que publiqué con otra editorial, tuvo un editor de lujo, fue Emilio Porta, que escribió un prólogo fastuoso, y recuerdo que en un recital, no solo lo dice en el prólogo, sino que en uno de los recitales dijo: bueno, Alfredo Piquer es uno de los mejores poetas del mundo. Y yo dije: bueno, sí, lo dice, se lo evidentemente me parece un poco exagerado, pero lo agradecí un montón. Memoria de naufragios, porque realmente en este libro habla del mar. El mar ha sido un leitmotiv, uno de mis temas, de mis lugares comunes, lo digo en el mejor sentido del término. Una de mis imágenes, tal vez por la juventud, cuando empecé a escribir, pues realmente el mar, al lado del mar, pues el mar realmente era la inspiración, no era algo especial. El mar y los pájaros marinos, ¿no? Los pájaros marinos, ¿no? También hay una cita en el libro que puede resultar en ese sentido un poco reveladora, una cita de José Ángel Valente, para que por supuesto no hace falta tampoco que lo sea la figura de José Ángel Valente. Escribió José Ángel Valente: escribo desde un naufragio, escribo sobre el mar, escribo sobre la latitud del dolor. Bueno. Inamovible el vuelo plateado de las altas gaviotas ante el asombro nuevo de mis ojos. El mar se ensombrecía ante la larga playa. Yo escuchaba el latido salvaje de la piedra con la insistencia blanca de su espuma, descifrando los límites del mundo, y el soplo de la tarde desbocada de pájaros avanzaba el enigma de la noche estelar, sobrecogida y láctea. Sobre el techo del mundo contemplaba a los pájaros que extendían las alas inmóviles sobre el viento y sobre el mar metálico. Un destino de olas y naufragios, de brisa, de soledad inmensa se abría ante mi vida, y una obsesión extraña de orillas estelares se aferraba a mis manos y quería que extendiera los brazos en el aire, que me embriagase del acerado grito salvaje y gris del mar y de los pájaros,
y siguiera su quiebro veloz y repentino para volar con ellos a los altos cantiles donde acaso detienen su permanente huida, donde pliegan sus alas de ceniza, ocultos a todas las miradas en el límite exacto donde termina el mar, donde empieza la muerte. El hilo que me has dado y que me guía para escapar indemne de la bestia que acecha dentro del laberinto. Tu palabra lejana que se trenza a tu risa y hiere mortalmente al minotauro de soledad tenaz que me habitaba. Tu hilo de sol, de sonido de olas que me lleva hasta la playa donde fulge la espuma, ya fuera de estos lóbregos muros, el agua y su latido azul que golpea obstinado la oscuridad y el miedo, tu voz en la distancia, tu hilo de luz, el mar de pronto. Tu piel es mineral como la noche cósmica, tus besos, oleaje de orillas estelares, de infinitud azul y transparente, y regresa a mis labios el anhelo del viaje, sobre la nave ligera de los días que arribe hasta la playa de tu voz y tu risa, porque ya son los pájaros que de nuevo se posan, plateados y blancos en la arena mansada donde habito, bajo el ábside sacro de inmensos arbotantes que han tallado las olas. La catedral de roca donde solo se eleva la plegaria del viento, la oración del océano, y hay un destello súbito de nácar luminoso en las constelaciones que transitan los pájaros cuando el agua retorna a la luz protectora de la espuma que rompe un brillo inmarcesible de diamantes minúsculos en el fragor marino y en la marea dulce de tus labios que vienen y se van y que vuelven mientras todos los besos se nos pueblan de estrellas de tu voz y tu risa y de otro viaje azul de olas y de pájaros. Bueno. Esto aclara la temática, además lo veo a posteriori, repasas los libros a lo mejor en raras ocasiones, a lo mejor vas publicando algunas otras cosas más recientes, estás más atento, más pendiente a los poemas más recientes y realmente cuando adviertes un poco cuál fue el significado de un libro, de otro libro, en conjunto, hablo en conjunto, aunque hay poemas en cada uno de ellos, hay poemas variopintos, evidentemente, pero es a posteriori, es a la larga, cuando vuelves a los libros, cuando das cuenta. Bueno, sí. Adviérteme el tiempo, la mía, cuando puedas, por favor, porque me enrollo con facilidad. Tu oscuro nombre fue un libro publicado también con otra editorial, Cuadernos del Laberinto, y también creo que supuso una cierta inflexión, una cierta variación, un pequeño giro en la poética, ¿no? Hablaba de otras cosas, hablaba en general de las personas que han transitado, que han tenido contacto con nosotros a lo largo de la vida y por las circunstancias que sean, pues, han ido marchando o han ido desapareciendo, han ido quedando un poco, no diré en el olvido, pero tu oscuro nombre, en el silencio inscrito, en la tristeza tal vez, en el fracaso, y solamente ahora apenas la difícil sonrisa esbozada en los días de sombra. Aquellas antiguas horas desvanecidas para siempre en la nada, que retornan ahora a recordar el grito amargo y extraño de la lluvia. Nuestra vida era gozo, redención, un instante al margen del estrecho, pedregoso camino que bordea el abismo, y el corazón es círculo que guarda todavía todas aquellas horas, cada vez que me empapa esta ácida lluvia, lo oscuro de tu nombre, en el camino abrupto y largo del olvido.
Bueno, este poema lo voy a leer porque tal vez se aparta un poco de esa temática habitual en los poemas anteriores hasta el momento, pero siempre me acuerdo de él y siempre pongo en manifiesto que es un poema dedicado especial que me suscitó unas imágenes en internet y está dedicado a tres primatólogas, a tres personas, tres mujeres que dedicaron su vida al cuidado, a la reivindicación del cuidado de la vida de los primates, de los monos, define, que fueron, y no hace falta que diga, fueron Diane Fossey, Jane Goodall y Beirut Egal-Dickens. Y actualmente hay una Beirut Egal-Dickens que se dedicó a cuidar los orangutanes y hay ahora una chica vasca que se llama, no me acuerdo el nombre exactamente, y está haciendo exactamente en Indonesia, está haciendo exactamente la misma labor, ¿no? Y merece, a pesar de que confieso el delito de que no me acuerdo el nombre, pero merecería estar evidentemente en el lado de estas personas, ¿no? Y es un poema precisamente por temas que una temática peculiar, entonces lo leí en recital hace mucho tiempo y tal, y era un recital donde había poemas que a lo mejor hubo poemas de tipo humorístico o algo así, de tipo jocoso, la gente se reía mucho. Y entonces yo dije, joder, pues no sé, yo me salgo completamente de esta tónica, de esta dinámica, ¿no? Y entonces dije, voy a buscar un poema que sea un poco más anecdótico, que trate de un tema que no sea tan personal, tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy a leer este poema, ¿no? Y al final resulta igual de personal, pero entonces cuando terminé de leer el poema, pues todo el mundo se reía mucho. Yo no entendía muy bien la risa, con lo cual estoy dando el permiso para la risa, por supuesto que sí, o sea, pero vamos, en fin, el poema tampoco es que me parezca teniendo reconocido. Soy la bestia que habita primitiva en la jungla intrincada y verdosa del tiempo. Este no va de pájaros ni de mar, este va de selva, ¿no? O sea, ¿qué tal? Perdón. Soy la bestia que habita primitiva en la jungla intrincada y verdosa del tiempo transcurrido. Yo soy la jala senectud anatómica del animal en todo parecido a lo humano, en cuya mente tosca se alberga la tristeza, el ser antropomorfo que no llega a ser hombre, encanecido el pelo y el músculo caído, porque ninguna espuma brota ya del erguido sueño tumultuoso de juventud. Solo soy la memoria del remoto pasado que se extingue en la niebla de las islas australes, donde latió un destello de viva llamarada, minúscula y rojiza entre la fronda del hoy ya gris marchito de mi pelo. Dame la mano, ven. Requiero tu cuidado, la atención protectora de tu discernimiento inteligente. Ven conmigo a este hábitat de entristecidos simios, a mi bosque de noches torrenciales y oscuras de soledad monzónica. Retorna a tu pasado, desdeña un solo instante el grado evolutivo de tu especie. Te llevaré a mi tiempo de selvática infancia, a un hogar escondido de lluvia y clorofila, en la naturaleza feliz y originaria del comienzo del orbe, porque es verde esmeralda el corazón del mundo, porque tu piel humana, el tacto tierno y cálido de tu pecho desnudo es la dicha futura de un amor del espíritu superior y lejano que aún no he comprendido. En su regazo blanco, con gozo indescriptible volveré a despertarme, vencidas las fronteras que escinden las especies, cuando haya transcurrido la edad del universo. Después de haber publicado esos 4 libros en diferentes editoriales, me puse a dar rienda suelta un poco a lo que era cierta inspiración, voy a hacer una cierta inspiración, y aun al riesgo de resultar mucho más anecdótico, mucho más retórico y tal, me puse a escribir un poema, no con el ánimo de publicarlo,
sino con ánimo de escribirlo únicamente. Y era un único poema, largo que también motivó de alguna manera la temática homérica, ¿no? La temática de formación profesional, de los estudios universales, la vocación olvidada, ¿no? Y porque cuento en el propio... Al final lo publiqué, pero lo publiqué en una autoedición. Estos dos libros los he autoeditado. Por eso decía al principio que la edición de poesía realmente, yo creo que autoeditarse es una solución inteligente, pero no lo digo porque lo haya hecho yo, sino porque realmente creo que la edición de poesía, las pequeñas, hay que decir lo positivo, y es que las editoriales... me estoy metiendo en un cierto jardín, que no se ve mucho a cuento. Las pequeñas editoriales que editan poesía tienen el mérito de publicar poesía, Entonces esto tiene un valor enorme. Pero por otro lado hay una contrapartida en la moneda, ¿no? Entonces, por otra parte, cuando se sube ese pequeño escalón a base de apoquinar del propio peculio la edición del libro, en realidad lo que se está haciendo es fomentar una especie de negocio que no tiene muchos riesgos, porque la editorial cubre sobradamente el gasto de publicación, etc. Bueno, ¿qué pasa entonces? Pues que resulta una especie de autoedición encubierta. El poeta se siente satisfecho después de haber publicado un libro bajo el nombre de una editorial conocida, de una editorial que publica poesía, pero en realidad viene a ser una especie de autoedición encubierta. Por tanto, una autoedición sin encubrir, pues también es encomiable, ¿no? Ambas cosas son encomiables, ambas cosas, desde un punto de vista u otro, son encomiables. Por eso decía, me estoy metiendo en cierto jardín, ¿no? Entonces, este fue un poema que se empezó a desarrollar, alargar y tal. ¿Y por qué? Pues porque hay un personaje que es homérico, por eso ahí el título del libro, Circe, ¿no? Circe. Porque el personaje Circe de la Odisea era un personaje de una de estas historias que desde muy pequeñito mi padre me contaba y tal, las historias de la Odisea y tal. Y entonces, pues de ahí un poco esa especie de vocación recobrada, ¿no? O heredada, tal. Y era un personaje fascinante, ya me hablaba tal. Él hablaba de la maga Circe, ¿no? Decía la hechicera, la bruja malvada, no sé, porque no es tal, porque realmente de la lectura de la Odisea se deduce que hay un papel muy curioso. Últimamente he leído un ensayo interesantísimo, ya antiguo, de la época victoriana, del final del siglo XIX, del Samuel Butler. Samuel Butler esbozó en un libro la teoría de que el autor de la Odisea no era el autor de la Odisea, sino que era la autora de la Odisea. Bueno, realmente suscitó muchísima controversia en la época, y solamente la ciencia, el avance de la arqueología después de Butler, después del siglo XX, ha sido la que realmente ha contribuido a poner un poco más las cosas en su sitio. No era mala teoría, no era una teoría, sino todo lo contrario, una teoría plausible. Y los personajes femeninos de la Odisea, no sé por qué, fascinación especial. Circe tiene no sé muy bien qué es lo que estaba contando. Circe tiene una lectura muy variada, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Circe es un único poema. Yo quiero leer únicamente... Entonces fui desarrollando una historia personal sobre la maga Circe. Circe mezclé cosas. Circe viene en mi libro, en este poema, que es un poema un poco, no se llama poema río, es decir, pues, aunque está estructurado en diversas partes, pero es un único poema, ¿no? En todo el libro. Entonces, Circe viene desde la erupción de la isla, esto es un invento por mi parte, desde la erupción de la isla de Tera, Santorini actual, la isla de Tera, siglo aproximadamente 13, 14, en fin, no sé, ha determinado exactamente la fecha, no hay controversia. La explosión de la isla de Tera provoca un tsunami tremendo en el oriente mediterráneo que arrasa la cultura minoica, la cultura de los palacios minoica, que después fue sustituida por la cultura micénica, ¿no?
pero Circe viene del mar, por tanto, a su isla, se mete en la tierra, añora el mar. Circe recibe a Ulises, Odiseo recibe a Odiseo, pero Odiseo no opta por el olvido, sino que Odiseo opta por la memoria, y Odiseo quiere regresar a Ítaca. Entonces, del libro Circe, pues leo solamente un pequeño fragmento para pasar rápidamente por él, ¿no? Esto es cuando Ulises quiere regresar a Ítaca. Esto es lo que dice Circe, ¿no? Quieres partir, no te hace efecto, amor, la pócima de mi piel y mis besos, el sosiego de este escondido bosque y el frescor de mi lecho que te brindo. La auténtica memoria es solo aquella que guarda el corazón en su rincón recóndito. No llores más, amor, te dejo ir. Vuelve junto a tus camaradas, porque a nada le pido permanencia. Dolerá inmensamente tu partida. No te impondré el olvido, ni exigiré impaciente tu retorno. Te dejo ir, amor, pero sabe que me llevas contigo, que he cambiado con un fuerte conjuro un pedazo del corazón marino que palpita en tu pecho, por el que bate ardiente dentro del mío. Te quedarás aquí, aunque te vayas, y yo me iré, aun quedándome contigo para siempre. Bueno. Voy a también un par de poemas, aunque quisiera dedicarle un poco de tiempo al último libro, no sé si me queda demasiado, ¿no? Porque este es un libro, titulé Museo, porque realmente había recogido una serie de poemas, algunos estaban editados ya en libros anteriores, otros eran inéditos, pero recogí poemas que se referían a obras de arte, un poco el concepto de ekphrasis, ¿no? Ekphrasis, la descripción literaria de una obra de arte. Y no sé, pero ¿qué es una obra de arte? Pues realmente en las vivencias personales, no solamente los cuadros, las esculturas que hemos visto en los museos, sino las películas también que nos han impactado, que nos han dicho algo especial, ¿no? O los paisajes, las obras de arquitectura, por supuesto, nos han dejado fascinados, boquiabiertos, ¿no? O los paisajes, ¿no? Es decir, la música, ¿qué duda cabe en la música, ¿no? La música. Entonces hay muchas cosas, y yo quise hacer un museo a base de los poemas que se referían un poco a toda esa temática, ese museo interior que hemos ido creando a lo largo de la vida. El museo tiene, este libro, por tanto, tiene como un museo, tiene diferentes salas, ¿no? Donde están agrupados los poemas que se refieren a pintura, que se refieren a escultura o a literatura, a arquitectura, en fin, incluso al cómic, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Hasta que descubrí, buscando también una lectura de los parnasianos, un día de Paul Verlaine en concreto y tal, y uno de los poetas españoles que estuvo más en contacto en París con el parnasianismo fue Manuel Machado. Manuel Machado es un poeta un poco soslayado, voy a decir soslayado, ¿por qué? Pues porque tuvo, después de, por una comparación, si se quiere, tácita, con la obra enorme, inmensa de su hermano Antonio, ¿no? Y porque, comparación que, bueno, pues tal vez no habría que hacer, ¿no? No necesariamente. Y porque además, después de la Guerra Civil Española, pues uno y otro tomaron derroteros bastante diferentes. Bueno, Manuel Machado, sin embargo, un poeta enorme, un poeta grandioso, fue el puente, el vínculo de España con la poesía parnasiana, y tiene una obra total. Y descubrí que Manuel Machado había escrito un libro que se llama Museo. Luego he descubierto algún otro. Entonces, pues me dio por glosar la figura de Machado un poco, y el libro de Manuel Machado, Museo, en el prólogo de este libro. Y aquí un poema que se refiere efectivamente a un, no sé si a un cuadro, un pintor renacentista conocido, ¿no? Adivinanza. No se titula así, digo que Cecilia, tú podrías asegurar sin duda
que fueron sus pinceles los que te dibujaban con sutil línea de óleo, sosegada y precisa, sin alterar un ápice tu gesto detenido en el lienzo, el tenue movimiento de tu cuello. Sé que nada seguro se perfilaba aún en el tiempo lejano de luces y penumbras, donde el paisaje abría apenas su latido bajo el oro que estozaba las tablas. Cecilia, ¿qué secreta caricia dedicabas a ese blanco animal enamorado que acunaba en tus brazos como un ritual de pájaros danzando sobre el marfil ajado de las teclas de un clave? Una máquina extraña de engranajes y vigas y alas desplegadas del ficticio murciélago ascendía al espacio que señalaba alzado el dedo de San Juan. Y el enigma en el gesto de Lisa Gerardini vivía por los siglos. Cecilia, todavía permaneces posando delante de este viejo caballete y tu mano exquisita retiene el blanco armiño. Oh dama gentilísima, oh tú, princesa pura en esta fría estancia. Y son aún sus pinceles con sutil línea de óleo los que te representan sobre el oscuro fondo donde habita furtiva y callada tu belleza en el mismo momento en que has vuelto de pronto tus ojos a lo eterno. No sé qué tiempo tengo, Daniel. 15 minutos. 15 minutos. Bueno, voy a pasar de libro, yo creo. Este es un libro especial porque se produjo con bastante, bueno, sí, con cierto intervalo, porque el acontecimiento un poco que lo justifica fue un poco después de Tu oscuro nombre, pero sin embargo la publicación del libro fue bastante después. Y supongo que muchos hemos tenido que pasar por el momento duro en la vida en que los propios padres han desaparecido, han muerto, y entonces la casa que fue paterna, pues hay que levantarla, se levanta, y hay que levantar todo lo que hubo, todos los recuerdos, todas las vivencias, la casa desaparece. Y entonces la casa, que en este caso pues había sido de 4 generaciones además, ¿no? Entonces pues esto es lo que motivó un poco este libro, Elegía, que tiene un poco ese tono y tal, pero está dividido en 4 partes, sobre todo la última parte es la que se refiere un poco más a ese hecho, ¿no? Sin embargo, no me resisto a leer este otro poema. También tuve la fortuna enorme de ir a Grecia algunas veces y en concreto fui no me resisto nunca a contarlo. Me fui a Troya, yo solo, además, un viaje en solitario, y después me fui a Ítaca. Primero me fui a Troya, luego me fui a Ítaca, ¿no? Para revivir las aventuras de Ulises, ¿no? Y en Mitilene en concreto escribí esto. No vi a los atenienses, tampoco a los eolios en pugna en este lado del Egeo, ni vi a los fundadores de Naucratis, ni a los persas buscando su alianza contra Grecia. Tampoco encontré a Safo ni a Alceo por sus calles, ni había comenzado la avalancha desde Alepo y Damasco de tristes fugitivos de la guerra de Siria. Una noche, cenando al aire libre en el puerto ancestral de Mitilene, me rodearon los gatos. Casi a oscuras, en medio del silencio del mundo y del océano, pedían un bocado. Me rodeaban griegos, legendarios, marítimos, el espacio vacío que abandonó la historia y se volvió terrible. En el borde del muelle, amontonadas las redes de la pesca y en las perchas secándose los pulpos, miraban, creo que compasivos, sus ojos inmutables, mi aspecto desolado. Bueno. Este es mi último libro, bastante reciente, Epigrafías. Estos poemas, Epigrafías, que quería recordar precisamente el primer título. Si el primer título había sido Paleografías, pues esta era Epigrafías. Bueno, Paleografías, la escritura antigua, pero sobre una variedad de soportes, y sin embargo parece que la epigrafía
es efectivamente la escritura de antiguos documentos escritos en antigüedad, pero sobre los soportes rígidos, no sobre piedra, sobre metal, sino epigrafías. Y tiene, aquí también me pasé juntando poemas, y eso que incluso al principio dije, bueno, no sé si esto tiene coherencia o no tiene coherencia, pero efectivamente había una serie de poemas referidos a la historia antigua, y ahí manifestaba otra vez esa especie de vocación olvidada de los estudios juveniles, en fin, la arqueología, la arqueología. Bueno, no, como tendré tiempo para leer 2 o 3 poemas nada más, creo no sé muy bien qué elegir. Momia. Aquí está, vivos siempre sus ojos abiertos, infantiles, los oscuros rizos en el retrato pintado sobre el fardo menudo del jaguar. Aquí está, bajo el rayo de la tomografía computerizada, un senet con sus fichas, una taba, una pelota, un tosco caballito con ruedas, una peonza y un ratón de madera entre los restos del cuerpecillo informe de la momia de un niño de 4 años. Durante 2 milenios en el silencio de la tierra, cerca del susurro del río, en las riberas del delta y ahora en la penumbra del museo. Ha llegado hasta aquí lo tierno de sus juegos, un senet con sus fichas, una taba, una pelota, un ratón de madera y el caballo con ruedas sobre el que ha cabalgado por los siglos. ¿Qué ritual funerario, qué adivino podría haber predicho para él este extraño destino? ¿Cuál será el de los niños que hoy no son queridos? Lo he destrozado un poco porque lo he leído faltando trompicones. Epitafio. ¿Cuánto cundieron los 32 años de Alejandro? ¿Dónde quedó la educación esmerada del filósofo? ¿Y qué pudo importarle morir en Babilonia? No se hallase su tumba ni sus restos descansaran en paz junto a sus padres en el sacro túmulo de Vergina, o que los venerasen como a los de un dios en la grandiosa ciudad que tiene su nombre, donde el mismo Augusto los vio en el año 30. Y porque tras la muerte esperan al hombre de absoluta ausencia, cuando hayamos gastado en vano los eufemismos, las metáforas, los líricos disfraces que sirvieron de poco para expresar a veces la tristeza, no lejos del estruendo del mar, a la sombra de los viejos olivos, donde en alguna primavera crecen las cinerarias o los no me olvides. De la hierba, un epitafio breve dirá unas palabras de lo que fuimos, sepultada ceniza bajo la losa efímera que acaso cubra el óxido de las espadas y una urna de barro semi-hundida en la arena sellada con todos nuestros nombres. Y podría decirte, recuérdame, pero ya sé de sobra que cuando los hijos de nuestros hijos habiten el mundo no serán más que olvido, un rostro anónimo en las viejas fotos, siquiera la vaga anécdota de algo que nunca dije o que nunca hice. Quizás recordarás y en esta piedra leas que fui un hombre digno, que fui bueno y en alguna medida pueda tal vez honrarse mi memoria. Aquí yace que amó a sus padres, sus hijos y sus nietos.
Y cuando alguna vez hube buscado el calor de otra piel, siempre te amé a ti, la única que tuvo permitido regresar desolada del breve rezo fúnebre y encender las delgadas velas en la oscura capilla ante los antiguos ennegrecidos iconos de plata, o llevarme unas flores, y sabía interiormente que ser un hombre inicuo es otra cosa. Cuando el tiempo imparable que todo lo destruye derribe finalmente las lápidas y habite donde todo permanece para siempre en silencio, ningún tratado de historia describirá la fama inexistente de mis actos, borrados al fin todos los epitafios, quebrados los leones que en Anfípolis marcaban el lugar de las tumbas, ni quedará tampoco en el templo de Amón del oasis de Siva rastro alguno de la destrucción absoluta de los siglos, apenas unas líneas escritas sobre las gestas de Alejandro, ni siquiera el lugar de su tumba, tampoco de la mía. Molde. Sostiene el arqueólogo en los brazos un molde de escayola. Lo han vaciado en la oquedad dejada por los restos de un cuerpo sorprendido por la ardiente ceniza del volcán que sepultó Pompeya. Y ha sentido una vaga ternura y ha abrazado a este niño romano muerto hace 2000 años. Bueno. Todos estos poemas iban en esta primera parte del libro referidos, bueno, pues como espero que se haya comprobado, referidos a la historia antigua, ¿no? Hay un apartado en este libro de poemas que se llama Poemas de Pandemia. Poemas de Pandemia. La pasé dura, la pasé mal, ¿eh? La pasé mal al principio, cuando la meditación daba palos de ciego y tal, no sé qué. Afortunadamente estoy aquí leyendo poemas, ¿no? Así que no. Bueno, y al final del libro otros poemas que ya no tienen nada que ver con la historia. Bueno, yo creo que siguen teniendo que ver con la historia, efectivamente, porque son, en el fondo de todos hay temas de historia, lo que pasa es que a lo mejor historia moderna o contemporánea, ya desde otra apreciación diferente, pero no me quiero sustraer a leer alguno, entonces un poema o dos más también, sí, vale. Entonces, bueno, pues un poema de pandemia y un regreso. Vuelvo desde la séptica, imparcial acogida de un lecho hospitalario, donde la tarde se resuelve en el tedio y el monótono paso de las horas, ignorando la lluvia y el sol en las ventanas. Vuelvo desde el exilio de un álgido y oculto combate silencioso, donde caen sin excepción las máscaras y restan solamente una de oxígeno. Desde un desierto blanco de dunas como sábanas y almohadas impecables bajo la luz escasa de un tubo fluorescente, donde se oye un rumor de aleteo de arcángeles y un manantial pausado inunda gota a gota de calma y resistencia los secretos caminos de mi cuerpo. Donde la noche esgrime su argumento de olvido y me sume en un sueño en que se apilan leves los estratos salobres de la vaga memoria, el sedimento antiguo de todos los recuerdos, que ha detenido el tiempo e interpone un escudo de oscuridad y me esconde a la muerte que ronda los pasillos y se aleja, derrotados sus minúsculos cómplices. Y he vuelto donde el aire expande los aromas indemnes del azul primavera por las calles desiertas, hasta el rincón recóndito, hasta el refugio cálido que recuerda mi nombre, abiertas las pupilas, en soledad, aislado y en la sombra, con la vaga esperanza de la resurrección del mundo. Bueno. Y otros poemas referidos a canciones. Las canciones han sido un motivo de inspiración también. No sé si
dejaría cierta memoria acertada en mis lecturas. Hoy aquí sí leo esto, pero bueno, vale. Vietnam. Toneladas de bombas están cayendo sobre Hanoi y en la jungla abrasada rugen las ametralladoras. En Cambridge, Massachusetts, sobre el césped del campus se oye cantar a una muchacha que tiene el pelo negro en el amanecer como mi verdadero amor. En su voz suena la raíz de las viejas leyendas. El pasado está aquí. Aquí están las nubladas colinas de Northumbria, las altas tierras de Escocia, los verdes prados de Irlanda, y canta que la esposa de Lord Darnell prefirió mucho antes un beso de los labios de Matty Groves muerto, y que a Londres llegaron malas noticias de aquel navío hundido por Henry Martin, o que ahora crece un brezo del corazón de Barbara Allen junto a la rosa roja que brota en la tumba del dulce Guillermo. Están cayendo sobre Hanoi toneladas de bombas y en la jungla disparan las ametralladoras. En el Peabody Park una muchacha canta. Aquí está el desarraigo y el dolor indecible de la esclavitud, el latido ancestral y lejano de África, y el color de la piel es el estigma aún imborrado del linaje de George Jackson. Aquí está el sufrimiento y la herida aún abierta de una nación y también su ceguera. En Newport, donde se alza la música de este pueblo, una muchacha canta. Ha marchado hacia Washington, entre la multitud, bajo la mirada de Abraham Lincoln, y también tiene un sueño. El presente está aquí, y su voz y otras voces claman, dejad que llame la libertad. Mientras caen toneladas de bombas sobre Hanoi y en la jungla abrasada rugen las ametralladoras. Y aún es largo el camino que baja solitario cuando los amigos se fueron hace tiempo, la cruel guerra se libraba. Les llamó el capitán y obedecieron órdenes. Sobre sus tumbas cortaron las flores las muchachas, pero dicen que todos los amigos deben separarse. Hijo mío, ¿dónde estarás ahora? Tal vez no sobreviva a este atroz bombardeo. Adiós, Angelina, muchacha azul, ya todo terminó. No te olvides de cerrarle los ojos a los muertos, porque una lluvia torrencial nos amenaza. Rugen las ametralladoras y miles de toneladas de bombas están cayendo ahora sobre el mundo. Bueno, quiero terminar, pero quiero volver con un último poema a la parte del libro sobre historia antigua, porque creo que es un poco más definitorio del carácter del libro. Bueno, dentro de este apartado de la historia antigua hay un poema que realmente no se refiere propiamente a la historia antigua, sino que es más bien historia contemporánea. Bueno, digo dentro de la parte de la historia antigua porque es el mismo apartado del libro, pero realmente se refiere a un músico que es Ludwig van Beethoven. Entonces, el poema tiene un par de citas, ¿no? Tiene un par de citas, una de Garcilaso de la Vega, que me dijera, Elisa, vida mía, que había de ver con largo apartamiento venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores. Y otra frase del propio Ludwig van Beethoven, mi ángel, mi todo, mi ser mismo, ¿no? Ludwig van Beethoven escribió una carta a su amada
que se llamaba Teresa Malfatti, entonces, y una partitura dedicada también a Teresa, y alguien que transcribió, no apareció en un cajón la partitura, que era una partitura de una bagatela de Don, y alguien transcribió mal la dedicatoria de la partitura, y en lugar de poner para Teresa, puso para Elisa de Don, en realidad para Teresa. Era Julio. Escribía Schiller, su Oda a la Alegría. Lord Byron explicaba los viajes de Childe Harold en el sur, la guerra, sus desastres y el sueño de la razón urdían monstruos. John pensaba que el general de Córcega pondría un orden nuevo en el suelo europeo y se oía de lejos el áspero tronar de sus cañones. Y tocaba el piano, cada vez más ajeno al golpear de sus martillos. Tú ya sabes de sobra que mis torpes oídos se cerraban entonces, pero sentían los dedos la vibración oculta de sus cuerdas y en las teclas el sonido secreto de sus notas. Desde ellas volaba hasta tu corazón el mío. Sobre las líneas de cada pentagrama se posaban despacio las negras y corcheas como livianos pájaros. No tuve sino un lápiz y aquel papel pequeño para escribirte amor, Teresa, y alguien encontró en mi escritorio esa carta que quedó en un cajón perdida de los viejos papeles cuando yo ya no estaba, que era para ti, tú, mi amada inmortal. Después, la partitura en el estrecho margen de aquella bagatela sin concluir, alguien no comprendió la letra de mi dedicatoria, que no era para Elisa. Yo no sé si esa carta hubiese aliviado, amor, tu sufrimiento, como hiciera Childe Harold, deambulaba sin rumbo en la distancia, y desde este destierro que supone la estéril gloria de la inmortalidad, donde ya no es posible escribir un solo pentagrama, ahora te la envío. También la partitura para ti era, Teresa, amor, no para Elisa. Yo sé que este trayecto ha sido accidentado y he viajado de noche sobre las breves teclas más oscuras, las notas más graves. Tantas veces estuve casi a punto de quedar prisionero del lodo del camino y fracasar al fin en mi propósito. Han pasado los años y solo he deseado volar hasta tus brazos porque mi amor tampoco ha concluido. Ahora todo es tuyo, amor, mis extravíos, mis senderos erráticos, la ceniza que soy sobre la arena oscura y el silencio que invade el lugar desolado donde habito. Ahora sé que las pétreas esfinges de los mausoleos permanecen calladas, verdecidas de líquenes. Solo resta sosiego sublime de la música y solo en el poema puedo justificarme. En su honda palabra solamente las notas alzan, como Schiller, un himno a la alegría. Son mi razón de ser humildemente en medio del inmenso universo, consciente del efímero tiempo de la vida. Y ahora que la sombra del tiempo ineluctable pugna con la memoria y su gloria ficticia, y tan solo la música ha vencido a la muerte, aún vuelan hasta ti mis acordes, tristes a veces jubilosos, tal vez pausados, quizá veloces, revoloteando las octavas altas de estos días eternos. Qué doloroso anhelo de ti, oh, ven junto a mí, tú, mi ángel, mi todo, tú, mi amada perenne, porque juntos podremos alcanzar nuestra meta. Yo he sido siempre tuyo, tú has sido siempre mía, amada, siempre nuestros, unidos, inmortales. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si... Muchas gracias por este recorrido por tu poesía. Último ha sido algo... No pasa nada. No, está claro. Has hecho mención además a cosas muy interesantes que bueno, luego debatimos porque has dado el clavo en muchas cosas. Bueno, para que no se alarguemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, como sabéis, tenemos unos minutitos de micro abierto, así que si alguien quiere participar con un poema cada uno para no alargarnos mucho, pues el micro está a vuestra disposición. Lo vamos a encender.
si alguien se anima. Yo me animo, pero si me dejáis encontrar uno, por favor. ¿Qué, perdón? Que sí me animo, pero si me dejáis encontrarlo, porque yo no sabía que hacía el libro. Sí. Incluso si a lo mejor otra persona quiere leer y quieres ir buscándolo, no hay ningún problema. Muchas gracias. ¿Alguien que se anime? ¿Sí? Por favor. Vale. ¿Nadie más? Sí, lo tienes, venga, pues adelante. Alfredo. Sale ella y adelante. Sale ella y adelante. Ah, vale. En concordancia con todo. Lo queréis decir. Gracias. Bueno, soy Rodena, era alumna de Alfredo en la Facultad de Bellas Artes, ya le conozco, y me ha animado, bueno, de quedar en este micro a dedicarle a un poema que trata de un albatros, de la vida de un albatros en la mar. Disculpad que leo del móvil porque no era mi proyecto de estar leyendo para nada. Ni siquiera leo bien. En fin, albatros. Al alcanzar el horizonte oceánico, sus ojos atravesaban el discontinuo temblar de la luz del sol. Hasta donde alcanzaba su mirar, sus alas apenas percibían una calambre, como si estremeciera con cada parpadear a la profundidad de esa mar que sobrevolaba. El viento vil y helado en su aliento recordaba un mundo pajaril, anciano. La brisa de la costa, cuando aún no sabía del vuelo, se había transformado en un perseguir y aliada a la vez, hacía que en su ser pudiese superar a todo cuanto su pajaril cabeza pudiese imaginar. No hubo ya peces en esa tierra, volaba en desolación, y había mucho aún por recorrer. Había muchas tormentas que sostener en su espalda ligera y curvada. El cántico de su propia voz hacíale despertar con cada chispar de la luna. En su sonrisa y su pico, aparentemente, inmortalizaba su ser y su destino. Al horizonte, sus pupilas divisaban parpadeantes estrellas, en la mar y encima de la mar también, en la vista negrura que no miraba jamás. Volaba, para lo que nació. Acechaba imprevisible a su instinto animal. Volaba. Aún podía sustentar a su forma no caer. La noche, paciente, recibía su trayecto. El amanecer le lloraba. Gracias a todos. Buenas noches y gracias por estar aquí apoyando la poesía. Se trata de unos poemitas seguramente, que he escrito bajo la influencia de los haiku japoneses, aunque sin sujetarme a la métrica, por libre. Escuché el zumbido de insectos invisibles que pueblan el silencio. De pronto, una rama oscila bajo el peso de un gorrión. Blancas flores de la jara que llaman a las abejas a una dulce borrachera. Giróvagas incansables, dos mariposas vuelan en la calurosa tarde. Y ahora, si me lo permitís, y bajo la influencia de los hermosos versos que nos ha leído Piquer sobre el mar, os voy a leer un par de poemas, o uno, son muy cortos. Este tiene una especial emoción para mí porque está escrito después de la muerte de un amigo en un naufragio.
explorador forzoso y ciego del fondo del mar portugués, último viaje sin retorno, ese mar cruel e ingrato al que tú tanto amabas, mar donde la vida empezó y la tuya acabó. Sé que estuvo en tu mente cuando el mar te venció, pero me queda tu luminosa ausencia sonriente, tú y la mar, desde entonces esperándome. El autor de este poema, que luego os diré quién es, me ha dicho que se ha inspirado más, se oye un poco mal cuando se refiere. Me ha dicho que se había inspirado para escribirlo en una película. Yo la película no la he visto, pero yo al leerlo he sentido muchas cosas y creo que vosotros también las vais a sentir. El poema se llama Nowhere, que significa en ninguna parte. Tiene una glosa que dice: la realidad es el patito de goma de un niño manchado de sangre flotando en la oscuridad. Sus ojos son los ojos de quien piensa que ya ha visto demasiado, aunque nunca ha visto el mar. Las olas de ese punto incierto han clavado su salitre en las pestañas y un día más mastica sangre a la hora de comer. La muerte alumbra cicatrices oxidadas y el miedo ha descosido sus heridas, supurando agua de mar. La luz del sol es apenas un rayo de esperanza en mitad de un naufragio inabordable. ¿Para qué seguir viviendo si solo tiene astillas de metal clavadas en los dedos y sus manos son ya un amasijo informe de caricias mutiladas? La desgracia torna en sonrisa rota tras alumbrar en un abismo infectado de dolor. Las olas que golpean su piel desnuda anticipan la desgracia que se cierne. El primer grito del neonato atraviesa la noche al igual que una bengala. Un fragmento de vida inerte que flota simboliza la esperanza. Hay gaviotas que transforman la carnaza en señal de aviso, una última oportunidad para quien lo ha perdido todo. Una nueva vida a punto de empezar. Bueno, pues yo tenía pensado leer uno, pero también motivada por la temática del mar, y han salido varios poemas pues sobre el mar. Pues voy a leer este que escribí hace tiempo. Yo viví en Alicante y pues lo echo mucho de menos. Y bueno, se lo dedico al Mediterráneo, se llama Mar de Mares. Dice: mar de entre tierras, ¿te acuerdas de aquella cita en la que estuvimos a solas a la vela del fin del mundo? Desde la comisura de tus labios dibujaba en la distancia los perfiles afilados de tu costa de crustáceos y basaltos. Tú, con una suavidad infinita, acariciabas con tus yemas espumosas el lado más oculto de la luna. Yo, desnuda de cuerpo y alma, me dejaba abarcar por tus cortinas nacaradas. Han pasado incontables estíos desde entonces. Añoro que cubras mi piel de escamas y perderme en tu densidad turquesa, recortada de brochazos índigo y arena. Volverán los días de intercambiar nuestras voces a través de las caracolas pulidas. Mar de los mil nombres, volverán los días en los que mi pelo se enrede con el yodo de tu aliento. Los días en los que recostada sobre tu vientre pase del presente al recuerdo y del recuerdo al olvido. Gracias. ¿Alguien más que se anime? Bueno, pues yo si me permitís, por ser el último,
me vais a permitir, pues quiero leer un poema de Blas de Otero que se llama Campo de Amor. Si me muero, que sepan que he vivido luchando por la vida y por la paz. Apenas he podido con la pluma, apláudanme al cantar. Si me muero, será porque he nacido para pasar el tiempo a los de atrás. Confío que entre todos dejaremos al hombre en su lugar. Si me muero, ya sé que no veré naranjas de la China ni el trigal. He levantado el rastro, con eso me basta. Otros la echarán. Si me muero, que no me mueran antes de abriros el balcón de par en par. Un niño, ¿acaso un niño? Está mirándome el pecho de cristal. Muchísimas gracias, Alfredo, por tus palabras, por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias por venir. Y no tenemos fecha todavía para el siguiente evento de Tiempo de Poesía, que será en enero. Pero sí os quiero invitar a un evento que hacemos la semana que viene en la Casa de la Juventud, el viernes a las 7. Es una dramatización de unos cuentos de Roald Dahl que se llaman Cuentos en verso para niños perversos, para niños y para adultos de todas las edades. Es muy divertido y os invito a que vengáis. Muchísimas gracias, felices fiestas y nos vemos en el próximo año.